Hola, soy Robinson Erices y junto a mis compañeros Benjamín Vélez, Carlos Vallejo y Cristóbal Concha vamos a hablar en este video sobre el concepto de campo magnético, un tema esencial en el electromagnetismo, y que a lo largo de este video vamos a cubrir los conceptos clave relacionados con los campos magnéticos, sus propiedades y la teoría básica detrás de este fenómeno. Como definición básica, primero vamos a comenzar por definir qué es un campo magnético. Un campo magnético es una región del espacio en la que se ejerce una fuerza sobre partículas cargadas en movimiento, como en los electrones. Este campo puede ser detectado, por ejemplo, por un imán, observando cómo una aguja de brújula se alinea con la línea del campo magnético. La importancia del campo magnético es que son fundamentales en diversos dispositivos y fenómenos naturales. Nos acompañan desde la interacción de los planetas con el Sol hasta tecnologías clave que utilizamos día a día. El campo magnético es un campo vectorial, lo que significa que en cada punto del espacio se le puede asociar un vector con dirección y magnitud. Esto permite representar la fuerza que una carga de movimiento experimenta al estar dentro del cuerpo. Para visualizarlo de manera más fácil y sencilla, usaremos líneas de campo magnético, que indican tanto la dirección como la intensidad del campo. Estas líneas forman curvas cerradas, salen del polo norte de un imán, rodean el espacio y entran por el polo sur, continuando su trayectoria dentro del imán. Además a ello, la densidad de las líneas indica la magnitud del campo. Cuanto más juntas estén, más intenso es. Esta representación es clave para entender cómo actúan los campos magnéticos sobre los materiales o partículas que se encuentran en su entorno. La fuerza magnética es la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga en movimiento o sobre un conductor por el que circula corriente. Bueno, la primera fórmula es la fuerza de Lorentz. Esta describe la fuerza que actúa sobre una partícula con carga Q que se mueve con velocidad v dentro de un campo magnético P. El producto cruzado indica que la fuerza es perpendicular tanto al movimiento como al campo. Esta se aplica solo a partículas individuales como electrones o protones. Luego la segunda fórmula extiende este concepto al caso de un conductor recto de longitud L que transporta una corriente I. El campo magnético V ejerce una fuerza sobre todo el conductor. Esta fórmula se usa en motores, actuadores y sistemas donde interactúan campos con cables. Luego, la tercera fórmula es la versión integral para cuando el conductor no es recto, como en un alambre curvado. Se integra a lo largo de todo el trayecto del conductor, considerando tramos diferenciales de L. Ahora, el campo magnético es el campo vectorial que rodea corrientes eléctricas y materiales magnéticos. Este es el responsable de producir fuerzas sobre otras corrientes o partículas cargadas. La primera ecuación es la ley de Biot-Savart y permite calcular el campo magnético generado por un pequeño segmento de corriente. KdL es el vector del elemento de corriente, R el sombrero es la dirección hacia el punto donde queremos medir el campo y R es la distancia. Podemos observar que esta ley es análoga a la ley de Coulomb del baromagnetismo. La segunda ecuación se conoce como la ley de Ampere. Esta nos permite calcular el campo magnético en trayectorias cerradas alrededor de corrientes. El campo se relaciona directamente con la corriente total encerrada. Luego la tercera ecuación es una forma simplificada de esta ley cuando el campo es constante a lo largo de la trayectoria, como en un cable largo recto. El concepto de permeabilidad magnética indica qué tan fácilmente un material permite el paso de un campo magnético por dentro de sí mismo. Según este concepto, los materiales se clasifican en tres grupos. Primero, los diamagnéticos, que repelen levemente el campo. Después, los paramagnéticos, que lo atraen débilmente. Y por último, los ferromagnéticos, que lo concentran intensamente en su interior.
El flujo magnético representa la cantidad de líneas del campo magnético que atraviesan una superficie dada y puede calcularse en casos simples con la siguiente fórmula. Phi es igual a el valor absoluto de B por A por coseno de teta, donde B es la intensidad del campo en cuestión, A es el área de la superficie dada y teta es el ángulo entre las líneas de campo y la superficie. Sin embargo, en situaciones más complejas, donde el campo no es uniforme o la superficie no es plana con respecto a las líneas del campo, se utiliza la forma de la integral, que considera la variación del campo a lo largo de toda la superficie. El flujo magnético puede variarse modificando tres parámetros especiales. Primero, la intensidad del campo. Segundo, el área que atraviesa este campo. Y tercero, el ángulo entre las líneas de campo y la superficie. Este cambio es clave para comprender a fondo la ley de Faraday-Lenz. Esta ley, que conecta de manera excepcional los conceptos que hasta hace poco estaban separados, de campo eléctrico y campo magnético, establece que una variación en el flujo magnético que pasa a través de un circuito genera una fuerza electromotriz capaz de mover cargas eléctricas en este, creando un campo magnético inducido que se opone al cambio del flujo magnético que lo produjo en primer lugar. En su expresión matemática, el lado izquierdo de la ecuación, el azul, representa la fuerza electromotriz inducida, mientras que el lado derecho, el rojo, muestra la rapidez con la que cambia el flujo magnético en el tiempo, con un signo negativo que refleja esa oposición característica descrita por la ley de Lenz. Para ponerlo en palabras simples, si la variación del flujo magnético, por ejemplo, causa que éste aumente, entonces el campo magnético generado por la carga inducida se opondrá al aumento del flujo, atenuándolo. La inductancia describe la capacidad de un conductor para generar un campo magnético cuando la corriente circula a través de él. Existe la inductancia propia y la inductancia mutua. Cuando una corriente eléctrica atraviesa una bobina, esta genera un campo magnético a su alrededor. Si esta corriente cambia con el tiempo, por ejemplo, si aumenta o disminuye, ese campo magnético también cambia. Como consecuencia, se induce una fuerza electromotriz en la propia bobina que se opone al cambio de la corriente que la generó. Esta depende del número de espiras de la bobina, del flujo magnético que cada espira experimenta por el propio cambio de la bobina y de la corriente que produce ese flujo. La inductancia mutua aparece cuando tenemos dos bobinas cercanas entre sí. En este caso, la corriente en una de ellas puede inducir un flujo magnético que atraviesa la segunda bobina, generando una fuerza electromotriz en ella. Esto quiere decir que la inductancia mutua mide la capacidad de una bobina para inducir voltaje en otra, a través del acoplamiento magnético entre ambas. Si están muy cerca y tienen un buen acoplamiento, por ejemplo, están enrolladas sobre el mismo núcleo, la inductancia mutua será alta. Buenas tardes, profesor. Soy Carlos Vallejos y hoy explicaré cómo el campo magnético hace posible la resonancia magnética. El campo magnético es una zona donde actúan fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento, como vemos cuando un imán atrae clips. En nuestro cuerpo, los protones de hidrógeno, especialmente los que están en el agua y en la grasa, tienen una propiedad llamada spin, que hace que se comporten como pequeños imanes. Cuando no hay un campo externo, estos imanes están orientados al azar, pero gracias al campo magnético de la resonancia comienzan a alinearse y a comportarse de forma predecible. Este spin y su respuesta al campo son clave para que podamos obtener señales que luego se transforman en imágenes médicas. Cuando aplicamos un campo magnético fuerte, llamado V sub 0, los protones como spin comienzan a alinearse. Algunos lo hacen en la misma dirección del campo y otros en sentido opuesto, pero predomina la alineación paralela, creando una magnetización neta. Luego se aplica un pulso de radiofrecuencia a una frecuencia específica, la frecuencia de Larmor, que excita a los protones. Este pulso hace que los protones resuenen y cambien su orientación temporal.
saliendo de su alineación con B sub 0. Ese cambio es fundamental para poder detectar la señal que forma la imagen. Una vez cesa la radiofrecuencia, los protones vuelven a alinearse con el campo magnético y emiten una señal detectable. Las bobinas captan esa señal, luego los gradientes en X, Y y Z permiten ubicar su origen y generar la imagen. Gracias al uso de campos magnéticos intensos, la resonancia magnética permite obtener imágenes detalladas de tejidos blandos sin radiación ionizante. Esto la hace ideal para estudiar el cerebro, la médula espinal, músculos, articulaciones y órganos internos, detectando con precisión tumores, lesiones o inflamaciones. La interacción entre el campo magnético y los protones del cuerpo es la base de su funcionamiento, lo que convierte a la resonancia magnética en una herramienta segura y funcional en el diagnóstico clínico. Muchas gracias por su atención.